Todo comenzó en una tarde de junio en Madrid, cuando el calor se pegaba a la piel como una segunda capa. Llevaba 5 años casado con Carmen, mi compañera desde la universidad, la mujer que me hacía reír incluso en los días más grises. Trabajaba como profesor en un instituto de Chamberí, mientras ella dirigía su pequeña galería de arte en Malasaña. Una vida tranquila, predecible, construida ladrillo a ladrillo con la paciencia de quien cree en el mañana. Aquel martes había salido temprano del trabajo. Quería sorprenderla con entradas para ver flamenco en el Corral de la Morería, su lugar favorito desde que nos conocimos. El aniversario se acercaba y pensaba que sería un buen preludio. Al llegar a casa, noté su bolso en la entrada, pero no la llamé. Quizás dormía o estaba concentrada en algún proyecto. La galería a veces le exigía trabajar desde casa. El silencio del apartamento se rompió con un sonido casi imperceptible que venía de nuestro dormitorio. Una risa ahogada. Un susurro. Me quedé paralizado en el pasillo, la mano aferrada a las entradas como si fueran un talismán contra lo que ya intuía. Podría haberme dado la vuelta, salir sin hacer ruido, fingir que llegaba más tarde. Pero mis pies se movieron solos hacia la puerta entreabierta. Lo que vi se grabó en mi retina como hierro candente. Carmen enredada entre las sábanas con Miguel, mi mejor amigo desde la facultad, el padrino de nuestra boda. El tiempo se detuvo en esa imagen, en los detalles que mi mente registró con cruel precisión. Las copas de vino en la mesilla, la ropa esparcida por el suelo, la playlist que yo mismo había creado sonando de fondo. La traición no solo era física, habían convertido nuestra intimidad en el escenario de su engaño. No dije nada. No entré gritando ni rompí objetos como en las películas. Una calma extraña me invadió, como si estuviera observando la escena desde fuera de mi cuerpo. Cerré la puerta con suavidad y salí del apartamento. Caminé sin rumbo por horas, hasta que las piernas me dolieron tanto como el alma. El Madrid que tanto amaba se había convertido en un paisaje borroso, irreconocible. Las parejas en las terrazas, los niños en los parques, todo parecía pertenecer a un mundo del que ya no formaba parte. Cuando regresé, pasada la medianoche, ella estaba esperándome en el sofá. Tenía los ojos enrojecidos y las manos inquietas. Miguel, por supuesto, había desaparecido. «Podemos hablar de esto, Javier», dijo con voz temblorosa. «No es lo que piensas». Pero sí era exactamente lo que pensaba. Las explicaciones fluyeron como un río contaminado. La soledad, mis horarios, la rutina, la atención que Miguel le prestaba, palabras que pretendían justificar lo injustificable. La escuché sin interrumpir, con una serenidad que parecía desconcertarla más que cualquier grito. «¿Cuánto tiempo?», pregunté finalmente. «6 meses», respondió, mirando al suelo. «Pero puedo terminar con esto. Podemos ir a terapia, podemos...» «¿Sabe su esposa?». La pregunta la golpeó como una bofetada. Miguel estaba casado con Laura. Teníamos cenas juntos cada mes, vacaciones compartidas en Cádiz cada verano. «No», susurró. «Nadie lo sabe». Esa noche dormí en el sofá, o más bien, permanecí despierto escuchando el tic-tac del reloj y los sollozos ocasionales que venían del dormitorio. No sentía rabia, al menos no todavía. El dolor había ocupado todo el espacio disponible. Pensé en nuestros planes, en la casa en las afueras que íbamos a comprar, en los hijos que habíamos postergado, para cuando estuviéramos más establecidos. Toda una vida cimentada en una mentira. Al amanecer, mientras el sol dibujaba sombras en las paredes del salón, tomé una decisión. No iba a explotar de ira ni a suplicar que reconsiderara nuestra relación. No iba a convertirme en víctima ni en verdugo. La venganza impulsiva solo traería más dolor. Necesitaba algo más refinado, algo que me devolviera no solo la dignidad, sino también una justicia que no manchara mis manos. Carmen salió del dormitorio con los ojos hinchados y el pelo revuelto. Se sentó frente a mí, esperando quizás reproches, tal vez una oportunidad para convencerme de que nuestro matrimonio merecía otra oportunidad. «Necesito tiempo», dije simplemente. «Me quedaré en casa de mis padres unos días». La sorpresa en su rostro fue evidente. Esperaba gritos, objetos rotos, amenazas. No esta calma,
Esta retirada estratégica, asintió, confundida pero aliviada por no tener que enfrentar una tormenta inmediata. Mientras hacía una pequeña maleta, encontré su teléfono olvidado en el baño. Lo tomé casi sin pensar, impulsado por una curiosidad dolorosa. La contraseña seguía siendo la misma, la fecha de nuestra boda. Una ironía cruel. Los mensajes con Miguel estaban allí, cientos de ellos. Fotos que me revolvieron el estómago, planes, excusas elaboradas para sus encuentros. Y algo más. Conversaciones con amigas en las que Carmen se burlaba de mí, de mi ingenuidad, de mi confianza ciega. El dolor se transformó entonces en algo más oscuro, más frío, una determinación que heló mi sangre. Dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado y terminé de hacer mi maleta. Me despedí con un beso en la mejilla, un gesto que la dejó desconcertada. Te llamaré, prometí, y lo haría, pero no por las razones que ella imaginaba. Al salir del edificio, respiré profundamente el aire de Madrid, ahora cargado con el peso de una misión. No sería una venganza explosiva, sino algo meticuloso, paciente, algo que le enseñaría el verdadero valor de lo que había destruido. Y mientras caminaba hacia la estación de metro, con el sol de junio quemándome la nuca, sentí que una parte de mí moría y otra, más calculadora, comenzaba a tomar el control. Los primeros días en casa de mis padres en Alcalá de Henares fueron un torbellino de emociones contenidas. Mi madre, con esa intuición que solo las madres tienen, no preguntó demasiado. Se limitó a prepararme tortilla de patatas y a dejar tazas de té junto a la puerta de mi antigua habitación, ahora convertida en un refugio temporal. Mi padre, hombre de pocas palabras, me invitaba a ver partidos del Real Madrid que ninguno de los dos seguía realmente, un pretexto para compartir silencios que valían más que cualquier consejo. Por las noches, el sueño me evadía como un ladrón escurridizo. Daba vueltas en la cama persiguiendo imágenes que no quería ver. Carmen y Miguel en nuestras sábanas, riéndose de mi ingenuidad, compartiendo secretos sobre mí. El teléfono vibraba constantemente con sus mensajes, cada vez más desesperados. Podemos arreglarlo. Te echo de menos. Dame una oportunidad para explicarte. Mensajes que leía sin responder, alimentando un plan que comenzaba a formarse en mi mente. Nebuloso todavía, pero cada vez más definido. Una semana después de mi partida, llamé a Carmen. Su voz sonó esperanzada, casi alegre de escucharme. Le propuse vernos para hablar. Escogí El Retiro, un terreno neutral donde el bullicio de turistas y madrileños nos proporcionaría la distancia emocional necesaria. Nos sentamos frente al estanque, observando a las parejas remar en las barcas bajo el sol de julio. He estado pensando mucho, le dije con una calma que no sentía, y creo que necesitamos tiempo, no una ruptura definitiva. Su rostro se iluminó. Era exactamente lo que quería oír. No una reconciliación inmediata, pero sí una puerta abierta, una posibilidad. Lo que no sabía era que mis palabras formaban parte de un guión cuidadosamente elaborado durante mis noches de insomnio. ¿Eso significa que me perdonas?, preguntó, tomando mi mano con cautela. Significa que estoy dispuesto a intentarlo, respondí, retirando suavemente mi mano. Pero necesito garantías. Necesito saber que has cortado completamente con Miguel. Asintió fervientemente, jurando que todo había terminado, que había sido un error terrible, que yo era el amor de su vida. Palabras que sonaban huecas pero que acepté con una sonrisa medida. También necesito tiempo para mí, añadí, para reconstruirme. Quizás podríamos vivir separados unos meses, darnos espacio para sanar, para reconectarnos gradualmente. La idea no le entusiasmó, pero aceptó. Lo habría hecho con cualquier condición que yo pusiera. En ese momento, el poder en nuestra relación había cambiado de manos. Ya no era yo quien suplicaba atención o tiempo juntos. Era ella quien estaba dispuesta a ceder, a esperar, a demostrar. Regresé al apartamento esa misma tarde para recoger más pertenencias. Mientras Carmen preparaba café en la cocina, moviéndose con una energía nerviosa,
Activé discretamente la grabación en mi teléfono y lo dejé sobre la mesa del salón. ¿Has hablado con Miguel desde entonces?, pregunté casualmente, preparando el terreno. Carmen titubeó, solo un instante, pero suficiente. No, por supuesto que no. La primera mentira quedó registrada. Sabía perfectamente que habían hablado. Había visto las llamadas en el registro telefónico que compartíamos por la tarifa familiar. Esa noche, de vuelta en casa de mis padres, escuché la grabación varias veces, buscando los matices de su engaño en cada inflexión de voz. No era sadismo, era investigación, preparación para lo que vendría después. Durante las semanas siguientes, mantuve una distancia calculada. La llamaba regularmente, aceptaba encuentros ocasionales en cafeterías o paseos por la ciudad, siempre en lugares públicos. Cada conversación era una pieza del rompecabezas que estaba construyendo. Le hablaba de perdón, de reconstrucción, incluso de terapia de pareja. Le daba esperanza mientras secretamente recopilaba evidencias de que su relación con Miguel continuaba, más discreta ahora, pero igualmente real. Mis noches seguían siendo un campo de batalla contra el insomnio. En esas horas vacías, planificaba cada movimiento como un ajedrecista obsesivo. Contacté con un abogado matrimonialista, asegurándome de entender mis derechos en caso de divorcio. Revisé nuestras finanzas conjuntas, detectando gastos que ahora veía con claridad. Cenas en restaurantes que nunca habíamos visitado juntos. Un fin de semana en Toledo que coincidía con un supuesto viaje de trabajo. Transferí mi parte del dinero a una cuenta personal, no por avaricia, sino por precaución. En agosto, cuando Madrid se vacía y el calor convierte las calles en hornos, di el siguiente paso. Le propuse a Carmen un reinicio gradual, cenas en casa, alguna noche juntos, recuperar rutinas. Aceptó entusiasmada, interpretando mis gestos como señales de perdón. Lo que no sabía era que cada momento juntos formaba parte de una coreografía meticulosamente diseñada. Durante esas veladas, dejaba caer comentarios sobre un posible traslado laboral a Barcelona, una oportunidad ficticia que implicaría una mudanza, un nuevo comienzo para ambos. Observaba cómo la idea la incomodaba, cómo buscaba excusas para posponerla, su galería, sus contactos en Madrid, la dificultad del mercado artístico catalán. Podríamos empezar de cero, insistía yo, lejos de todo esto. La palabra Miguel flotaba entre nosotros sin ser pronunciada. En esas noches compartidas, mientras ella dormía, yo revisaba su teléfono. Las precauciones habían aumentado. Nuevas contraseñas, mensajes borrados. Pero la tecnología siempre deja rastros, y yo había aprendido a seguirlos. Descubrí aplicaciones de mensajería secundarias, correos enviados desde cuentas alternativas. La traición continuaba, ahora envuelta en capas más sofisticadas de secretismo. Mi insomnio ya no era producto del dolor, sino de la concentración absoluta en mi objetivo. Pasaba horas investigando, documentando, preparando. Durante el día, mantenía mi trabajo en el instituto. Incluso acepté horas extras para un programa de verano. Nadie, ni siquiera mis padres, sospechaba el alcance de mi plan. Para el mundo, éramos una pareja en crisis tratando de reconstruirse. Para Carmen, yo era un marido herido pero dispuesto a perdonar. La realidad era mucho más compleja. En septiembre, cuando la ciudad recuperaba su ritmo tras el letargo estival, estaba listo para ejecutar la primera fase de mi plan. No sería una venganza explosiva ni violenta. Sería algo mucho más sofisticado, algo que requería paciencia y precisión, algo que le enseñaría el verdadero significado de la traición. Una noche, después de una cena en la que había sido especialmente atento, le propuse brindar por nuestro futuro. Chocamos nuestras copas de vino mientras yo pensaba en lo fácil que resulta construir castillos de naipes cuando se tiene la intención de derribarlos después. Carmen sonreía, creyendo que el perdón estaba completado, que nuestra crisis quedaba atrás. No podía imaginar que yo, el hombre al que creía conocer, el profesor tranquilo de literatura, había pasado 2 meses diseñando meticulosamente su caída. Por nosotros, dije, sosteniendo su mirada. Por un nuevo comienzo.
Por nosotros, repitió ella, sin saber que ese nosotros ya no existía, que había muerto aquella tarde de junio cuando abrí la puerta de nuestro dormitorio y mi mundo se derrumbó en silencio. Octubre trajo a Madrid vientos fríos y las primeras lluvias. También trajo la oportunidad perfecta para iniciar mi venganza. La Galería de Carmen preparaba una exposición importante, la más ambiciosa de su carrera, una muestra colectiva de artistas emergentes que había estado organizando durante meses. Inversores, críticos y figuras importantes del mundo del arte estarían presentes. Era su momento, su salto definitivo en un sector tan competitivo como implacable. Mientras tanto, yo había regresado completamente al apartamento. La convivencia se había normalizado en apariencia. Carmen parecía aliviada, como si hubiera esquivado una bala. Su relación con Miguel continuaba en las sombras, ahora con encuentros más espaciados y en lugares cada vez más discretos. Lo sabía porque había contratado a un investigador privado, un antiguo alumno reconvertido en detective que me debía algunos favores. No lo hice por masoquismo, sino porque necesitaba pruebas concretas, documentación irrefutable para lo que vendría después. Una semana antes de la inauguración, activé la primera parte del plan. Durante una cena con Laura, la esposa de Miguel, dejé caer comentarios aparentemente inocentes sobre horarios cambiados y ausencias inexplicables. No acusé directamente, era demasiado burdo. Simplemente planté semillas de duda, observando cómo su rostro pasaba de la confusión a la sospecha. No dije nada que no pudiera justificar como preocupación amistosa. Al despedirnos me miró con ojos diferentes, más alertas, más inquisitivos. 3 días después, Laura llamó a Carmen. Quería almorzar, hablar de cosas de mujeres. Carmen aceptó, desprevenida. No sabía que Laura había empezado a seguir los pasos de Miguel, a revisar sus mensajes, a cuestionar sus excusas. La duda, una vez sembrada, crece con vida propia. El día del almuerzo, me aseguré de estar cerca del restaurante que habían escogido en La Latina. No necesitaba escuchar. Podía imaginar la escena. Laura haciendo preguntas cada vez más directas, Carmen nerviosa, contradiciéndose, la tensión escalando hasta el inevitable enfrentamiento. Cuando Carmen regresó a casa esa tarde, tenía el rostro desencajado. Laura sospecha algo, dijo, dejándose caer en el sofá. Ha estado haciendo preguntas sobre Miguel, sobre nosotros. Fingí sorpresa, luego preocupación. ¿Qué le has dicho? Que está equivocada, por supuesto. Su voz temblaba, pero no me ha creído. Dice que tiene pruebas. ¿Qué pruebas?, pregunté sabiendo perfectamente la respuesta. Mensajes, llamadas. Dice que nos vieron juntos en Toledo. Carmen parecía genuinamente asustada. No por mí, sino por el escándalo inminente, por cómo afectaría a su reputación, a su carrera, a su preciada exposición. La dejé angustiarse, ofreciendo consuelo superficial, mientras internamente contaba las horas. Esa misma noche, como había previsto, Miguel llamó, furioso. Su matrimonio estaba en crisis. Laura amenazaba con dejarlo, con contar todo a sus amigos comunes, a sus colegas. Escuché la conversación desde la habitación contigua, grabándola discretamente. Cada palabra era un clavo más en el ataúd que estaba construyendo. Al día siguiente, ejecuté el segundo movimiento. Envié anónimamente a varios críticos de arte y galeristas influyentes capturas de pantallas seleccionadas de conversaciones entre Carmen y Miguel. No las más explícitas, sino aquellas en las que hablaban despectivamente de otros profesionales del sector, criticando obras que públicamente elogiaban, revelando la hipocresía calculada de sus relaciones profesionales. En el mundo del arte, donde las apariencias y los contactos lo son todo, este tipo de revelaciones son letales. La reacción fue inmediata. Cancelaciones para la exposición, correos fríos, llamadas sin responder. Carmen no entendía qué estaba pasando. Atribuía los desaires a rumores sobre su vida personal, sin saber que yo había atacado algo mucho más valioso para ella, su credibilidad profesional. Mientras tanto, me mostraba como el marido comprensivo, el apoyo inquebrantable en tiempos difíciles.
Todo saldrá bien, le aseguraba, abrazándola mientras sus lágrimas mojaban mi camisa. Estaré a tu lado pase lo que pase. Cada palabra de consuelo era un paso más en mi estrategia, una pieza más del rompecabezas que estaba completando. 3 días antes de la inauguración, lancé el golpe definitivo. Utilizando un correo anónimo, envié a todos los invitados de la exposición, incluidos inversores, prensa y artistas participantes, un dossier meticulosamente compilado. Contenía las pruebas de la infidelidad de Carmen, conversaciones en las que menospreciaba a artistas que ahora promocionaba, correos en los que manipulaba valoraciones para favorecer a ciertos creadores por intereses personales. Todo ello enmarcado no como un ataque personal, sino como una denuncia de prácticas poco éticas en el mundo del arte. El escándalo estalló como una bomba de relojería. Los teléfonos no dejaban de sonar. Los artistas retiraban sus obras. Los inversores cancelaban su asistencia. Los medios especializados que iban a cubrir el evento ahora preparaban artículos sobre el escándalo. La exposición, el proyecto que debía catapultar a Carmen al estrellato del circuito artístico madrileño, se desmoronaba ante sus ojos. Esa noche, cuando llegó a casa deshecha, la recibí con una calma estudiada. Me contó entre sollozos lo que estaba ocurriendo, sin entender quién podría haberle hecho algo así. ¿Por qué ahora? Justo cuando todo iba a despegar. Debe ser alguien que te conoce bien, comenté con suavidad. Alguien que tiene acceso a tu información personal. Vi cómo la sospecha se formaba en su mente. ¿Miguel?, murmuró. ¿Crees que ha sido él para salvar su matrimonio? No confirmé ni desmentí su teoría. La dejé construir sus propias conclusiones, observando cómo la confianza en su amante se erosionaba tan rápidamente como la suya en mí, meses atrás. La noche de la inauguración, solo 3 artistas mantuvieron sus obras en la galería. Los asistentes fueron escasos, mayoritariamente curiosos atraídos por el morbo del escándalo. Carmen, vestida con el traje negro que había comprado específicamente para la ocasión, deambulaba entre las salas vacías como un fantasma. Su teléfono sonaba constantemente. Miguel exigiéndole explicaciones, Laura amenazando con demandas, prensa solicitando declaraciones. Yo la observaba desde una esquina, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y vacío. No era una victoria celebrada con champán, sino algo más sobrio, más definitivo. La venganza no era el estruendo de una explosión, sino el silencio que queda después, cuando todo ha sido destruido y solo quedan cenizas. A medianoche, cuando la fallida inauguración llegaba a su fin, me acerqué a ella. Estaba sentada en un banco, mirando fijamente una pared donde debería haber colgado la obra principal de la exposición. «Vámonos a casa», le dije, tendiéndole la mano. Me miró con ojos vacíos, derrotados. «¿Por qué sigues aquí, Javier? Después de todo lo que ha pasado, de lo que he hecho». «Porque te quiero», respondí, pronunciando la mentira más grande de todas. «Porque prometí estar en lo bueno y en lo malo». Tomó mi mano y nos dirigimos a la salida. Mientras caminábamos bajo la lluvia otoñal, pensé en el sobre que había dejado sobre nuestra cama. Contenía todas las pruebas de su infidelidad continuada, impresiones de correos, fotografías, transcripciones de conversaciones. También contenía papeles de divorcio, ya preparados por mi abogado, y una carta explicando cómo había orquestado meticulosamente su caída profesional, cómo cada gesto de perdón había sido un paso más hacia su destrucción. Para cuando llegáramos al apartamento, mi venganza estaría completa. No habría gritos ni amenazas, solo la fría realidad de cómo había usado su propia traición para construir la mía, de cómo, mientras ella creía estar recuperando nuestra relación, yo estaba desmantelando sistemáticamente todo lo que le importaba. La verdadera venganza no estaba en hacerle daño físico, ni en humillarla públicamente. Estaba en mostrarle que yo, el hombre al que creía conocer, al que subestimó tanto como para engañarlo en su propia cama, había sido capaz de destruir su mundo sin levantar la voz, sin mostrar un ápice de la rabia que me consumía por dentro, que mientras ella creía tener el control,
Yo movía los hilos en una partida que estaba destinada a ganar desde el principio. El camino de vuelta al apartamento transcurrió en un silencio denso, interrumpido solo por el sonido de la lluvia contra los cristales del taxi. Carmen miraba por la ventana, perdida en el desastre de su noche, ajena todavía al verdadero golpe que la esperaba. Yo observaba las calles de Madrid deslizarse frente a nosotros, las luces de neón reflejadas en el asfalto mojado, sintiendo una extraña calma. La tormenta que había estado conteniendo durante meses estaba a punto de desatarse, pero ya no me afectaría. Estaba protegido por una coraza de determinación que ni siquiera yo sabía que podía desarrollar. Al entrar en el apartamento, Carmen se dirigió directamente al baño. Escuché el agua correr mientras me servía una copa de vino, el mismo Rioja que compartíamos en nuestros aniversarios. Calculé mentalmente el tiempo que tardaría en entrar en la habitación, en ver el sobre. Bebí despacio, saboreando no solo el vino sino la anticipación del momento que había planeado durante tanto tiempo. El grito llegó unos minutos después. No fue estridente ni dramático, fue un sonido ahogado, casi un gemido, como el de un animal herido que comprende finalmente la gravedad de su herida. ¿Qué es esto? Su voz llegó desde el dormitorio, quebrada, irreconocible. No respondí. No necesitaba hacerlo. Escuché el sonido de papeles, el rasgado de sobres, la respiración cada vez más agitada. Cuando apareció en el salón, su rostro estaba pálido, con manchas rojas en las mejillas, como si alguien la hubiera abofeteado. ¿Has sido tú?, preguntó, sosteniendo los documentos con manos temblorosas. ¿Todo este tiempo has sido tú? Levanté mi copa en un brindis silencioso y bebí otro sorbo. La frialdad de mi gesto pareció golpearla más que cualquier insulto. ¿Por qué? Su voz se quebró completamente. ¿Por qué no simplemente pedirme el divorcio? ¿Por qué destruir todo lo que he construido? Por la misma razón por la que no simplemente terminaste nuestra relación antes de acostarte con Miguel, respondí con una calma que sonaba casi cruel. Porque algunas traiciones merecen más que un final limpio, merecen una lección. Se dejó caer en el sofá frente a mí, los papeles esparcidos a su alrededor como las piezas de su vida desmoronada. En sus ojos vi algo nuevo, no solo dolor o rabia, sino un reconocimiento tardío. Por primera vez, me estaba viendo realmente, no al Javier complaciente y previsible, sino al hombre que había emergido de las cenizas de su traición. Nunca pensé que fueras capaz de algo así, murmuró. Ese fue tu primer error, respondí. Subestimarme, creer que tu inteligencia, tu astucia, estaban por encima de las mías, que podrías manipularme indefinidamente. No fue así. Intentó explicar aunque su voz carecía de convicción. Lo que pasó con Miguel fue un error, una estupidez, pero no fue para herirte deliberadamente. ¿Y las conversaciones burlándote de mí con tus amigas? ¿Los mensajes donde me llamabas ingenuo, simple, aburrido? ¿Eso también fue un error? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. En el fondo, ambos sabíamos que su traición iba más allá del aspecto físico. Había algo más perverso en el placer que encontraba en engañar a alguien que confiaba ciegamente en ella. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continué, levantándome para servirme otra copa. Que te di múltiples oportunidades para ser honesta. Cada vez que fingía creer en tu arrepentimiento, cada vez que aceptaba tus excusas, estaba ofreciéndote una salida. Podías haber confesado todo, cortar definitivamente con Miguel, intentar reconstruir algo genuino, pero elegiste seguir mintiendo, seguir traicionando. Carmen se secó las lágrimas con el dorso de la mano, dejando rastros de maquillaje en su rostro. ¿Y todo esto? Señaló los papeles del divorcio. ¿Esta humillación pública? ¿Destruir mi carrera? ¿Te hace sentir mejor? ¿Te hace sentir como un hombre? Sonreí sin alegría. No se trata de sentirme hombre, Carmen. Se trata de justicia, de consecuencias. Jugaste con mi dignidad, con nuestra vida juntos como si fuera algo desechable. Ahora experimentas lo mismo. La diferencia es que yo nunca te prometí lealtad mientras te apuñalaba por la espalda. Se levantó bruscamente, la rabia reemplazando momentáneamente al dolor. Eres un monstruo,
escupió. Un psicópata calculador. ¿Quién planea algo así durante meses? ¿Quién finge amor mientras orquesta la destrucción de alguien? Tú me enseñaste cómo. Respondí simplemente. Aprendí del mejor. El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades incómodas. Afuera, la lluvia había arreciado, golpeando las ventanas con furia, como si la naturaleza quisiera acompañar nuestro drama personal con su propia sinfonía de destrucción. ¿Y Miguel?, preguntó finalmente. ¿Fue él quien filtró los correos? ¿Está compinchado contigo? Miguel está tan destruido como tú, respondí. Su matrimonio está acabado, su reputación por los suelos. Laura ha contratado al mejor abogado de divorcios de Madrid. En cuanto a los correos, digamos que aprendí mucho sobre tecnología estos meses. Las contraseñas son útiles, pero la ingeniería social lo es más. La vi procesar esta información, comprendiendo lentamente el alcance de mi plan. No solo había destruido su carrera y su relación clandestina, había desmantelado sistemáticamente toda su vida, pieza por pieza. ¿Qué voy a hacer ahora?, murmuró, más para sí misma que para mí. La galería está acabada. Nadie querrá trabajar conmigo después de esto. Ese no es mi problema, respondí, terminando mi copa. Deberías haber pensado en las consecuencias antes de convertir nuestro matrimonio en una farsa. Se levantó despacio, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo monumental. Recogió los papeles del divorcio con manos temblorosas. ¿Cuánto tiempo tengo para mudarme?, preguntó con una voz que apenas reconocí. El apartamento está a mi nombre, respondí. Tienes hasta el fin de semana. He reservado una habitación en el NH de Atocha para ti, pagada por 3 noches. Después de eso tendrás que resolver tu situación por tu cuenta. Asintió mecánicamente, como si estuviera recibiendo instrucciones para una tarea mundana. Se dirigió al dormitorio y escuché el sonido de cajones abriéndose, de ropa siendo metida apresuradamente en maletas. No la seguí. No había nada más que decir, nada más que explicar. El guión que había escrito durante mis noches de insomnio había llegado a su desenlace. Cuando salió del dormitorio arrastrando una maleta, tenía el maquillaje corrido y los ojos hinchados, pero había algo más en su expresión, una especie de resignación, de comprensión tardía. Nunca pensé que el hombre más amable que conocí sería capaz de tanta frialdad, dijo, deteniéndose en la puerta. Y yo nunca pensé que la mujer que más amé sería capaz de tanta crueldad, respondí. Supongo que ambos nos equivocamos. Asintió lentamente como aceptando por primera vez su responsabilidad. Adiós, Javier. Adiós, Carmen. La puerta se cerró con un sonido suave, casi imperceptible. Me quedé solo en el apartamento que habíamos compartido durante 5 años, rodeado de fotografías que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otras personas. No sentí el alivio o la satisfacción que esperaba, solo un cansancio profundo, como si hubiera corrido una maratón emocional y finalmente pudiera descansar. Esa noche dormí por primera vez en meses sin pesadillas, sin despertarme sobresaltado, sin imaginar a Carmen en brazos de Miguel. El silencio del apartamento, que antes me habría parecido opresivo, ahora resultaba liberador. La venganza no había curado mi dolor, pero había cerrado una herida que sangraba constantemente. Ahora podía comenzar a cicatrizar. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. El apartamento, ahora libre de la presencia de Carmen, parecía más grande, como si el espacio se hubiera expandido para acomodar mi soledad. Reorganicé los muebles, tiré objetos que me recordaban a ella, cambié las sábanas y compré un colchón nuevo. Actos simbólicos de purificación que no borraban el pasado, pero al menos hacían el presente más habitable. El mundo exterior, sin embargo, era un caos de rumores y consecuencias. El escándalo se había extendido como un incendio en la sequía por todo el círculo artístico madrileño. Recibí llamadas de amigos comunes, mensajes de conocidos que buscaban confirmar los detalles jugosos que corrían de boca en boca. A todos les ofrecí la misma respuesta. Prefiero no hablar del tema, es un asunto privado. Mi discreción contrastaba con la explosión pública de la vida de Carmen. Su galería cerró temporalmente, por renovación, un eufemismo transparente para quien conociera la situación.
Los artistas que había representado buscaron apresuradamente otros espacios, distanciándose de ella como si su desgracia fuera contagiosa. En un sector tan dependiente de las apariencias y los contactos, Carmen había pasado de ser una promesa ascendente a un nombre que se mencionaba en susurros. Una tarde, mientras corregía exámenes en una cafetería cerca del instituto, Laura se sentó frente a mí sin previo aviso. Tenía ojeras pronunciadas y una expresión de determinación que no le había visto antes. «Necesito hablar contigo», dijo sin preámbulos. Aparté los papeles y la miré con atención. «Te escucho». «He dejado a Miguel», anunció. «El divorcio está en marcha. Quería que lo supieras por mí, no por rumores». Asentí lentamente. «Lo siento, Laura». «No lo sientas», respondió con una sonrisa triste. «Era necesario». Llevaba años ignorando señales, justificando ausencias, tragándome excusas. Esto ha sido doloroso, pero también liberador. Bebió un sorbo del café que había pedido antes de sentarse. Lo que no entiendo es tu papel en todo esto. Hay rumores, dicen que tú orquestaste la caída de Carmen, que no fue una filtración accidental sino algo planeado. La miré a los ojos considerando cuidadosamente mis palabras. ¿Cambiaría algo si fuera cierto? ¿Me juzgarías por ello? Laura mantuvo mi mirada, evaluándome. «No estoy segura», respondió finalmente. «Parte de mí piensa que ambos merecían lo que les pasó. Otra parte se pregunta si la venganza realmente cura algo. No es cuestión de curar», expliqué. «Es cuestión de equilibrio, de justicia». Asintió como si comprendiera, aunque no estuviera completamente de acuerdo. «Miguel ha perdido su trabajo», comentó. «Demasiado escándalo para una firma de abogados conservadora. Está considerando mudarse a Valencia, empezar de cero». La noticia no me produjo ninguna satisfacción particular. Miguel había sido secundario en mi plan, un daño colateral, no el objetivo principal. Había sido mi amigo durante 15 años antes de convertirse en el amante de mi esposa. Esa traición doble debería haberme dolido más. Pero descubrí que mis sentimientos hacia él se habían desvanecido, reemplazados por una indiferencia casi completa. «¿Y tú?», pregunté. «¿Qué harás ahora?». Laura sonrió, esta vez con más convicción. «Volver a Sevilla, retomar mi carrera como restauradora, recuperar el tiempo y la dignidad perdidos». Cuando nos despedimos, sentí un extraño vínculo con ella. Ambos habíamos sido traicionados por las personas en quienes más confiábamos, y ambos estábamos reconstruyendo nuestras vidas desde las cenizas. Pero había una diferencia crucial. Laura había sido una víctima pasiva, mientras que yo había transformado mi dolor en acción. No estaba seguro de cuál de los dos caminos conduciría a una sanación más completa. A finales de noviembre recibí una llamada inesperada de Esteban, el dueño de una galería rival, con quien Carmen había tenido una relación tensa durante años. «Tengo información que podría interesarte», dijo, con esa mezcla de desdén y complicidad tan típica del mundo del arte. «Carmen está intentando montar una nueva galería en Barcelona. Está contactando con inversores, buscando un local en el Born». La noticia debería haberme provocado alguna reacción, pero solo sentí curiosidad. «¿Por qué me cuentas esto?». «Porque está usando tu nombre», respondió Esteban. «Está diciendo que todo fue un montaje tuyo por celos, que fabricaste pruebas, que manipulaste correos. Está construyendo una narrativa de víctima que, sorprendentemente, está funcionando con algunos inversores». Cerré los ojos procesando la información. Era predecible. Carmen siempre había sido hábil manipulando percepciones, construyendo versiones de la realidad que la beneficiaran. En cierto modo admiraba su resiliencia, su negativa a rendirse incluso después de una caída tan estrepitosa. «Gracias por la información», dije, «pero no voy a hacer nada al respecto». «¿Cómo?». Esteban sonaba genuinamente sorprendido. «¿Vas a dejarla salirse con la suya? ¿Reconstruir su carrera a costa de tu reputación?». «Mi reputación está intacta donde importa», respondí. «Y su carrera ya no es mi problema». Después de colgar, reflexioné sobre mi inesperada falta de interés en continuar la batalla. Había conseguido lo que quería,
Carmen había experimentado la humillación pública, la pérdida de credibilidad, el colapso de la vida que tan cuidadosamente había construido. Que ahora intentara levantarse en otra ciudad, con otra narrativa, no disminuía mi victoria. Y perseguirla más allá de lo que ya había hecho, me convertiría en algo que no quería ser. Alguien consumido por el rencor, incapaz de seguir adelante. A principios de diciembre, mientras cenaba solo en un restaurante de Chueca, vi a Miguel por primera vez desde el día de la revelación. Estaba en la barra, bebiendo whisky, con el aspecto de un hombre que ha perdido demasiado en poco tiempo. Me vio casi al mismo tiempo, y tras un momento de duda, se acercó a mi mesa. ¿Puedo?, preguntó señalando la silla vacía frente a mí. Asentí, más por curiosidad que por cordialidad. Se sentó con movimientos rígidos, como si cada gesto requiriera una deliberación consciente. No sé por dónde empezar, dijo finalmente. No es necesario que empieces por ningún lado, respondí. No hay nada que puedas decir que cambie lo sucedido. Asintió, aceptando la verdad en mis palabras. Aún así, necesito que sepas que lo siento. No es una excusa, no es una justificación. Simplemente lo siento. Lo miré con atención, buscando en su rostro al amigo que había conocido en la facultad, al hombre que me había ayudado a mudarme a mi primer piso, que había sido mi padrino de bodas. Pero ese Miguel parecía haber desaparecido, reemplazado por un extraño con ojos familiares. ¿La querías?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con la pregunta. Miguel pareció igualmente sorprendido. Reflexionó antes de responder. Creí que sí, durante un tiempo. Luego me di cuenta de que era más la emoción, la adrenalina, el sentimiento de que alguien me elegía cada día activamente, no por costumbre o compromiso. Y ahora está en Barcelona, empezando de nuevo, comenté. Miguel me miró con curiosidad. ¿Lo sabías? Madrid es una ciudad pequeña para ciertos círculos, respondí. Las noticias viajan rápido. Nos quedamos en silencio, evaluándonos mutuamente. No sentía odio hacia él, descubrí con cierta sorpresa. El hombre frente a mí ya no tenía poder sobre mis emociones. Era simplemente alguien que había tomado malas decisiones y estaba pagando por ellas. ¿Qué harás ahora?, pregunté, más por cortesía que por verdadero interés. Valencia, respondió. Un bufete más pequeño, casos menos glamurosos, un apartamento que no puedo permitirme realmente. Empezar de cero a los 42 no es fácil. Nada que valga la pena lo es, respondí, terminando mi copa de vino. Cuando Miguel se marchó, no intercambiamos números ni promesas vacías de mantenernos en contacto. Ambos sabíamos que algunas rupturas son definitivas, algunas traiciones demasiado profundas para ser perdonadas. No era odio lo que sentía al verlo alejarse. Era una especie de paz, la certeza de que un capítulo de mi vida se había cerrado completamente. Esa noche, caminando de regreso a casa bajo las luces navideñas que decoraban Madrid, pensé en cómo los efectos de mi venganza habían resonado mucho más allá de Carmen, alterando vidas que nunca pretendía afectar. Me pregunté si eso me convertía en una persona cruel, en alguien que había cruzado una línea invisible entre la justicia y la malicia. Pero cuando entré en mi apartamento, ahora verdaderamente mío, con los cambios y ajustes que lo habían transformado en un espacio nuevo, comprendí que no me arrepentía. El dolor que había infligido no era gratuito, era el reflejo exacto del que había recibido. Y si las ondas de esa acción se habían extendido más allá de mi objetivo inicial, quizás era simplemente la naturaleza de las consecuencias, impredecibles, incontrolables, imparables una vez puestas en movimiento. La primavera llegó a Madrid con una explosión de color que parecía burlarse de los meses grises que habían quedado atrás. El Retiro se llenó de familias, de parejas, de turistas fotografiando cada rincón. La ciudad despertaba de su letargo invernal, y yo, de alguna manera, también lo hacía. Habían pasado 6 meses desde mi confrontación final con Carmen. El divorcio se había formalizado sin complicaciones. Ella no disputó ninguna de mis condiciones, quizás comprendiendo que cualquier batalla legal solo prolongaría su humillación pública.
Vendí el apartamento que habíamos compartido, incapaz de habitar un espacio tan cargado de recuerdos, y me mudé a un ático pequeño pero luminoso en Lavapiés, un barrio que siempre me había atraído por su autenticidad, por su resistencia a convertirse en otra zona gentrificada de la capital. El instituto me concedió un semestre sabático para desarrollar un proyecto educativo que llevaba años postergando. Un programa de literatura para adolescentes en riesgo de exclusión social. 3 tardes a la semana las pasaba en un centro juvenil de Vallecas, rodeado de chicos cuyas historias de abandono y traición hacían que la mía pareciera trivial en comparación. Les enseñaba a usar las palabras como escudos, como armas, como puentes, a transformar su rabia y su dolor en algo tangible, en algo que otros pudieran comprender. Profe, ¿alguna vez has odiado tanto a alguien que has querido destruirlo? Me preguntó Raúl, un chaval de 16 años con ojos demasiado viejos para su edad, después de una sesión particularmente intensa sobre poesía de la guerra civil. Lo miré fijamente, considerando mi respuesta. Estos chicos tenían detectores de mentiras perfectamente calibrados por años de promesas incumplidas. Sí, respondí finalmente. Y lo hice. Lo destruí. Esperaba ver admiración en su rostro, quizás respeto por mi sinceridad. En cambio, vi algo inesperado. Preocupación. ¿Y te hizo sentir mejor? Preguntó con una seriedad que me desarmó. Por un tiempo, admití. Luego comprendí que la destrucción, incluso cuando es justificada, te cambia. Te convierte en alguien que no siempre reconoces. Raúl asintió como si acabara de confirmar algo que ya sabía. Mi hermano está en Alcalá, dijo, refiriéndose a la prisión, por vengarse de quien le robó a su novia y su dinero. Dice que lo volvería a hacer, pero sus ojos dicen otra cosa cuando lo visitamos. Esa noche, caminando de regreso a casa, las palabras de Raúl resonaban en mi mente. ¿Me había cambiado mi venganza? ¿Me había convertido en alguien irreconocible para mí mismo? La respuesta no era simple. Había momentos en que me sorprendía mi propia frialdad, mi capacidad para calcular el sufrimiento ajeno con precisión matemática. Pero también había momentos de claridad en los que entendía que esa parte de mí siempre había existido. Simplemente nunca había tenido razón para manifestarse. A finales de abril, recibí un correo de una dirección desconocida. El asunto, necesitamos hablar, me hizo dudar antes de abrirlo. Era de Carmen. Concisa y directa me proponía un encuentro en su próxima visita a Madrid. No es sobre nosotros, aclaraba. Es sobre cerrar ciclos de manera adecuada. Mi primer impulso fue ignorarlo. ¿Qué podía decirme que no hubiera dicho ya? ¿Qué ciclo quedaba por cerrar después de la destrucción mutua que habíamos infligido? Pero la curiosidad, ese motor implacable del comportamiento humano, me llevó a responder afirmativamente. Propuse una cafetería en Malasaña, terreno neutral, suficientemente pública para evitar escenas, suficientemente anónima para hablar con libertad. El día del encuentro, llegué 10 minutos antes, una costumbre que ni siquiera la crisis personal más devastadora había logrado cambiar. La cafetería estaba casi vacía a esa hora de la tarde, con solo un par de estudiantes trabajando en sus portátiles y un grupo de turistas consultando mapas. Me senté en una mesa junto a la ventana, pidiendo un café que no tenía intención de beber. Carmen entró puntual, algo inusual en ella. Lo primero que noté fue su cambio de imagen. El pelo más corto, teñido de un castaño más oscuro, un estilo más sobrio que el que solía llevar. Barcelona parecía haberla transformado, o quizás era simplemente el efecto de empezar desde cero. Se sentó frente a mí con una sonrisa tensa. «Gracias por venir», dijo quitándose el abrigo. «No estaba segura de que aceptaras». «La curiosidad puede más que el rencor», respondí con honestidad. Pidió un té y esperó a que el camarero se alejara antes de continuar. «Estoy cerrando etapas antes de dar un paso importante», explicó. «Me mudo a Berlín el mes que viene. Una oportunidad que no puedo rechazar». La noticia me sorprendió, aunque intenté no demostrarlo. «¿Berlín? ¿Otro intento de reconstruir tu carrera?» No mordió el anzuelo de mi provocación. «En parte profesional sí, pero principalmente personal».
Necesito distancia, un lugar donde no sea la galería que cayó en desgracia o la mujer del escándalo. La observé con atención, buscando señales de la Carmen que había conocido. La ambición apenas disimulada, la capacidad para convertir cualquier situación en una oportunidad. Estaban ahí, por supuesto, pero atenuadas, como si hubieran sido filtradas a través de una experiencia que las había suavizado. ¿Y has venido a despedirte?, pregunté. ¿A cerrar el ciclo, como dices? Respiró profundamente antes de responder. He venido a decirte que entiendo lo que hiciste. No lo apruebo, no lo justifico, pero lo entiendo. Y en cierto modo, lo respeto. Sus palabras me dejaron momentáneamente sin respuesta. De todas las posibilidades que había imaginado para este encuentro, esta era quizás la más inesperada. Mi terapeuta diría que esto es parte de mi proceso de sanación. Continuó con una pequeña sonrisa irónica. Reconocer el daño que causé, asumir las consecuencias de mis acciones, perdonarme a mí misma para poder seguir adelante. Pero la verdad es más simple. Estoy cansada de cargar con el odio. Hacia ti, hacia mí misma, hacia las circunstancias. Es un equipaje demasiado pesado para llevarlo a una nueva vida. La miré. Realmente la miré. Por primera vez en mucho tiempo. Vi las líneas que el estrés había dibujado en las comisuras de sus ojos. La tensión que aún mantenía en los hombros. Pero también vi algo nuevo. Una determinación tranquila. Una aceptación que antes no poseía. Te deseo suerte en Berlín, dije finalmente, sorprendiéndome a mí mismo con la sinceridad de mis palabras. Espero que encuentres lo que buscas. ¿Y tú?, preguntó. ¿Has encontrado lo que buscabas con todo esto? La pregunta merecía una reflexión honesta. No buscaba nada específico, respondí después de un momento. Solo quería que sintieras lo mismo que yo sentí. Y cuando lo conseguí, descubrí que no era tan satisfactorio como esperaba. Carmen asintió, como si mi respuesta confirmara algo que ya sospechaba. La venganza es un plato que se sirve frío, pero sigue siendo amargo, ¿no? Algo así, concedí, aunque no me arrepiento. Era necesario para mí, al menos. Terminamos nuestras bebidas en un silencio que, sorprendentemente, no resultaba incómodo. Había una especie de entendimiento mutuo, un reconocimiento de que ambos habíamos actuado desde el dolor, desde la traición, desde partes de nosotros mismos que quizás ni siquiera conocíamos completamente. Al despedirnos en la puerta de la cafetería, Carmen me tendió la mano en un gesto formal que parecía reconocer la distancia que ahora existía entre nosotros. La tomé brevemente, sintiendo lo extraño que resultaba este contacto después de haber compartido tanto. «Cuídate, Javier», dijo. «Tú también, Carmen». La vi alejarse calle abajo, mezclándose con la multitud de una tarde primaveral en Madrid, hasta que su figura se perdió entre los transeúntes. No sentí nostalgia, ni rabia, ni siquiera satisfacción, solo una extraña ligereza, como si hubiera depositado algo pesado que había estado cargando sin darme cuenta. Esa noche, sentado en la terraza de mi ático, contemplando el mosaico de luces que es Madrid al anochecer, pensé en los ciclos que Carmen había mencionado. El nuestro estaba cerrado definitivamente, pero otros comenzaban. El programa en Vallecas estaba dando resultados. Los chicos publicarían una antología de sus escritos al final del curso. Había conocido a Elena, una profesora de historia del arte con ojos inteligentes y una risa contagiosa, y aunque era demasiado pronto para llamarlo algo más que amistad, sentía una conexión que creía perdida para siempre. La venganza me había consumido durante meses, había ocupado cada rincón de mi mente, había dictado cada una de mis acciones. Ahora que ese fuego se había extinguido, descubría espacios dentro de mí que podían llenarse con otras cosas. Proyectos, amistades, quizás incluso, algún día, amor. El Madrid nocturno se extendía ante mí, vasto y lleno de posibilidades. La ciudad que había sido testigo de mi dolor ahora presenciaba mi renacimiento. No como el hombre confiado e ingenuo que había sido, ni como el estratega frío en que me había convertido durante mi venganza, sino como alguien nuevo, forjado en la adversidad pero no definido exclusivamente por ella. Al día siguiente,
Raúl me preguntaría nuevamente por la venganza, por sus consecuencias, por su valor real. Y esta vez tendría una respuesta diferente. Le diría que la venganza no es un destino, sino un pasaje, no una solución, sino una transición. Que el verdadero poder no está en destruir a quien te ha herido, sino en reconstruirte a ti mismo de una forma que ya no pueda volver a herirte de la misma manera. Pero esa sería una lección para mañana. Esta noche, bajo el cielo estrellado de Madrid, simplemente respiraba el aire de la libertad, de las posibilidades, del futuro incierto pero propio que se abría ante mí, como un libro con páginas en blanco, esperando ser escrito.